Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de control de la calidad del software. En el día de hoy vamos a estar culminando con lo que es la tercera unidad de este curso, la cual se titula Técnicas estadísticas y avanzadas para el control de la calidad. Dentro de este tema, dentro de esta unidad, perdón, nuestro primer tema se denominó técnicas básicas de la calidad, donde estuvimos revisando varias técnicas bastante útiles y bastante comunes para trabajar con lo que es la calidad, especialmente a nivel de software. Sabemos que existen muchísimas más herramientas que pueden utilizarse como apoyo en dicho proceso, pero por el momento solamente nos limitaremos con aquellas que hemos planteado en clase. En primer lugar, tendríamos los diagramas de flujo. Aquí tenemos, esta es una herramienta que por ustedes debe ser bastante conocida porque prácticamente la comenzamos a usar desde que inicia nuestra carrera como ingenieros de sistemas. Es una representación gráfica de un algoritmo usando simbología ANSI. Fíjense que estamos hablando de simbología ANSI, que quiere decir símbolos estandarizados internacionalmente. Esto sería una de las formas más comunes de representar gráficamente los algoritmos, la cual nos va a permitir visualizar el flujo de datos respecto a cuándo se procesan y hacia dónde se dirigen las diferentes salidas. Presenta una serie de ventajas. Aquí estaríamos refiriéndonos, por ejemplo, a que nos permiten ilustrar los modelos, es decir, presentarlos en forma de imagen y conectar con ello las ideas. Recordemos que muchas veces es mucho más fácil lo que sería la comprensión del proceso cuando utilizamos una imagen. Así dice el dicho que una imagen vale por 1000 palabras. Asimismo, un buen diagrama de flujo puede reemplazar fácilmente a varias páginas de texto de un algoritmo. En siguiente término, nos va a permitir identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Allí estaríamos trabajando mediante sus pasos, conociendo los flujos de los procesos, ubicando los conflictos que puedan existir, los cuellos de botella y otros puntos importantes para la que es la toma de decisiones. Nos va a mostrar diferentes interfaces y las transacciones que éstas realizan, facilitando con ello lo que sería el análisis. Son una excelente herramienta para capacitar tanto a los nuevos empleados como a los que ya realizan trabajos cuando hacemos alguna modificación o implementamos un nuevo proceso. Por otra parte, como elemento importante tenemos su simbología. Recuerden que estamos hablando de que es una herramienta, de que es una herramienta gráfica de tipo estandarizada. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar sus símbolos, ni tampoco los debemos usar de otra manera, sino como debe ser. Aquí tenemos sus principales símbolos. Tenemos el óvalo, que representa el inicio o el fin del algoritmo. Tenemos la flecha, que va a representar la línea de flujo, es decir, el orden de ejecución. Tenemos el paralelogramo, que se utiliza para entradas y salidas de datos. El rectángulo, que nos permite representar procesos, es decir, nos
nos sirve para lo que sería cualquier tipo de operación, muy especialmente lo que son los cálculos. Tenemos el rombo, que va a representar las decisiones, permitiendo cambios en el flujo del diagrama. Tenemos también el conector, que sería un círculo, y tenemos un último diagrama, un último símbolo que nos va a permitir mostrar o imprimir información. Es un símbolo antiguo, pero que en muchos casos aún sigue siendo utilizado para diversas situaciones a fin de diferenciarlo con respecto de lo que sería otros símbolos que utilizamos para entrada y salida. Por otra parte, se hablaron de los pasos para desarrollar diagramas de flujo. Realmente en la evaluación, aquí la recomendación es, léalo solamente, pero yo no les voy a pedir que me indiquen esos pasos. Me interesa más los contenidos que les acabo de plantear anteriormente. Quiere decir que esto puede ser omitido. Aquí tenemos un ejemplo. Y tenemos aquí algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta cuando vayamos a construir diagramas de flujo. Lo primero es que debemos respetar la secuencia lógica. Recordemos que si nos falta algún paso o si lo colocamos de manera desordenada, es muy probable que el resultado obtenido se encuentre lejos de lo que realmente esperamos o necesitamos. En segundo lugar, debemos hacer uso adecuado de la simbología. No podemos cambiar los símbolos, no podemos usarlos. El símbolo, por ejemplo, de entrada para procesos o el de conector para lo que sería inicio y fin. Muchas veces se cometen este tipo de errores. Debemos procurar eliminar o por lo menos minimizar lo que es el cruce de líneas, ya que éstas dificultan lo que es la interpretación del diagrama al llevarnos a confusión. Otra cosa que podemos hacer es usar colores, ya que recuerden que lo que se busca en todo momento es maximizar la legibilidad de la información presentada en este tipo de diagramas. Por otra parte, nos hablan también acerca del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto básicamente podríamos resumirlo en que utiliza la regla del 80-20, es decir, él se basa en el hecho de que en la mayoría de los casos apenas el 20% de las causas están relacionadas con el 80% de las soluciones. Por lo tanto, esto permite enfocarse en esos elementos críticos para obtener de forma rápida, de forma más eficiente, los beneficios buscados. Luego, una vez que se ha logrado esto, se procede a avanzar con los elementos restantes, pero ya tendríamos en funcionamiento la mayor parte de los componentes de ese sistema. Aquí tenemos un ejemplo. Ajá. El siguiente, el siguiente elemento de tipo básico que nosotros también revisamos es el diagrama de Ichirawa-Ha o de espina de pescado. Fíjense que este es un diagrama que lo que se enfoca principalmente es en tratar de mostrar todas las posibles causas de un problema específico. Esta es una herramienta que nos va a permitir la identificación de problemas de manera efectiva, pero se basa en eso, en tratar de establecer todas las causas que pueda tener el problema que estamos estudiando. Fíjense que su representación sería esto: un rectángulo situado a la derecha del esquema, que sería la cabeza del pescado, donde se indica el efecto o consecuencia que estamos nosotros analizando.
y luego hay una línea recta a partir de la cual se van a dibujar un conjunto de flechas que serían las espinas de ese pescado, donde se van mostrando las posibles causas que se vayan a poder enfocar o detectar dentro de ese problema. Después, cada una de estas causas principales puede dar origen a diferentes subelementos o causas secundarias. Y así sucesivamente se va descomponiendo en causas cada vez más básicas hasta llegar a lo más simple posible. Y ya allí tendríamos desglosada todos los posibles elementos del problema. Fíjense que las principales causas que suelen enunciarse, esas categorías que tienen allí, serían la mano de obra o recurso humano, los equipos y maquinarias, los materiales e insumos, las medidas o evaluaciones, el medio ambiente y los métodos o procesos. Entonces allí tendríamos un conjunto de elementos que podemos incluir dentro de nuestras causas. Nuevamente, como les dije antes, la parte de la elaboración no la estoy tomando en cuenta para simplificarles un poco lo que sería el estudio para esta evaluación, porque recuerden que tenemos muchos modelos que se están planteando en esta ocasión. Entonces vamos a tratar de enfocarnos sobre todo en entender para qué sirven, en qué consisten y no tanto lo que sería este procedimiento de elaboración, que ya es algo más mecánico y que lo pueden ustedes reforzar posteriormente. Lo que quiero, repito, es que entiendan el propósito fundamental de cada uno de estos diagramas. Repito, si tienen alguna pregunta, alguna duda en el camino, por favor vayan haciéndola. Vean que estoy yendo un poco rápido porque recuerden que estamos haciendo referencia simplemente a un repaso. Estos son contenidos que se supone que para esta fecha, ya empezando el lunes, menos de una semana para que comience la evaluación, ya ustedes deberían tener claros. Continúo entonces. El siguiente, el siguiente modelo básico que podemos nombrar o herramienta básica sería la hoja de chequeo. Básicamente, este es un documento donde se recaba gran cantidad de información, eh, identificando y analizando tanto lo que son los problemas como sus causas, mediante una forma determinada a través de categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias para cada uno de los contextos posibles. Entonces, allí tendríamos lo que sería esta hoja de chequeo de comprobación. Es decir, estamos hablando simplemente de un formato donde establecemos una serie de aspectos que queremos ir verificando y lo que hacemos seguidamente es contabilizar la cantidad de ocurrencias de dicha situación que se vayan presentando para luego a partir de allí hacer el análisis correspondiente. Esta parte no le presté gran atención. Seguimos entonces dentro de este tema 3.1. También hablamos de ciertas herramientas de gestión. Tenemos en primer lugar el diagrama de correlación o de dispersión. Fíjense que aquí estamos hablando de un diagrama donde se trata de ver qué tan cerca están las diferentes medidas que estamos tomando de una línea base. Por ejemplo, si hablamos de una configuración de tipo positivo, aquí debería haber un promedio.
o algún otro tipo de estadístico similar que nos permita hacer esa comparación. Vean que aquí estamos hablando de una pendiente positiva. También puede darse el caso de una pendiente negativa, es decir, de una tendencia decreciente. Igualmente aquí podríamos establecer, claro, esta línea no se establece al azar, esta línea se establece luego de un estudio de tipo estadístico referido a ciertos elementos específicos de la empresa. Tenemos también correlaciones de tipo compleja, en las cuales se presentan tanto porciones de tipo positiva como de tipo negativa. Aquí podríamos estar hablando de situaciones estacionales, por ejemplo, si estuviéramos en el entorno de ventas, donde, por ejemplo, la ropa de invierno se vende durante ciertos meses del año y luego a partir de allí baja lo que es las ventas de este producto y luego en algún momento vuelve a repetirse esta clase de ciclos. Tenemos uno donde no existe la correlación, es decir, donde no podemos establecer en realidad un valor, una línea que resulte adecuada para evaluar todos los puntos, porque se encuentran demasiado dispersos, porque no guardan ningún tipo de relación válida. Después de eso, hablaríamos de otros diagramas que ya son de uso menos común entre nosotros, pero que son bastante comunes para quienes están enfocados más en la parte estadística. Tenemos en primer lugar lo que es el diagrama de afinidad. Aquí en este caso, lo que se busca con este diagrama es organizar una gran cantidad de ideas dentro de ciertas categorías, de acuerdo a características comunes o afines. Aquí tendríamos un ejemplo de esto. Fíjense que primero lo normal es que primero se hagan técnicas de lluvia de idea o otras similares para recopilar todas las opciones posibles. Y luego lo que se haga sea establecer los grupos y ubicar cada una de esas opciones dentro de la categoría o grupo que resulte más adecuada. Aquí estarían los pasos. Nuevamente vamos a omitir todo lo que sea pasos de construcción. El siguiente sería el diagrama de relaciones. Fíjense que en este caso lo que se busca es representar gráficamente los vínculos que pueden existir entre los factores de un problema. Esta herramienta es bastante útil, sobre todo para lo que son casos de mapas mentales. Aquí tendríamos un ejemplo. Vean que lo que se busca realmente es eso, en conocer la interacción existente o predominante entre los diversos componentes o elementos que forman parte de cierta problemática. El siguiente es el diagrama de redes de actividad. Fíjense que en este diagrama lo que se busca es representar de forma estructurada la secuencia de actividades que hay que desarrollar para lo que en este caso, para lo que es un plan de mejora de la calidad. Este es un diagrama que lo usamos mucho, sobre todo en términos de procesos, y que también puede ser bastante conocido, donde se representa los diferentes actividades en los nodos, estos que están aquí circulares, las relaciones entre ellas a través de flechas.
y generalmente se coloca información adicional, como por ejemplo puede ser la duración de las tareas o los recursos requeridos, para así poder con esto crear un diagrama que nos muestre sobre todo cuáles serían nuestros cuellos de botella, cuáles serían nuestras rutas críticas dentro de ese sistema. Tenemos también el diagrama de matriz. Aquí estamos hablando de uno donde se trabaja con filas y columnas. Aquí está, a través de un método matricial, donde se trata de buscar lo que es la relación existente entre dichos factores. Además de esto, se puede indicar el grado o intensidad en la que está presente esa relación. Fíjense que básicamente todos los diagramas que estamos planteando están orientados a dos factores claves. Uno sería la identificación de causas y el otro el análisis de relaciones. Entonces deben estar bastante pendientes a ese respecto. Aquí tenemos un ejemplo. Dentro de estos diagramas de tipo matricial tenemos una subclase que es importante revisarla, que serían las tablas de decisiones. En este caso, estamos hablando de un método tabular de análisis de información donde se combinan combinaciones y acciones para trabajar en base a reglas y criterios matemáticos. Vean que este tipo de tablas de decisiones no son más que una entrada lógica de reglas planificadas que se presenta en formato tabular. Ya, que aquí alguien entró con la cámara, ya listo. Continuamos entonces. Vean que nosotros inclusive ya hemos trabajado anteriormente con este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que serían las tablas, ¿verdad? Dentro de las tablas, ¿verdad? Esto necesitan revisarlo. Esto no lo incluí tampoco en las preguntas. Dentro de las tablas, ¿verdad? De todas maneras, nosotros vemos una forma, vemos un ejemplo de lo que serían este tipo de expresiones matriciales para resolver problemas, es decir, de tablas de decisiones. Aquí tenemos varios modelos. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de decisiones donde lo que más me interesa sería que ustedes puedan identificar, definir sus diferentes elementos. Aquí nosotros estaríamos hablando de una matriz de condiciones que sería esta parte que está aquí. Una matriz de reglas de condiciones que sería este conjunto de casos, una matriz de acciones que sería este conjunto que está aquí, una matriz de reglas de acciones, una matriz de reglas de acciones que sería este conjunto hasta aquí, y un conjunto de resultados que sería esto que está aquí en la parte inferior. Aquí tendríamos nuestra lista de cada uno de estos elementos, donde debemos nosotros entonces estar pendiente de lo siguiente, que serían las definiciones de esto. Cuando hablamos de la matriz de condiciones, es aquella que enumera las diversas situaciones que pueden presentarse en nuestro problema
y que van a controlar la decisión final. Los casos de condiciones o reglas de condiciones indican la presencia o ausencia de cada una de las condiciones en un momento o situación específica. La matriz de acciones es el conjunto de pasos o a ejecutar cuando se presentan determinadas condiciones. Las reglas de condiciones muestran las acciones específicas que deben emprenderse para cada caso de las condiciones, dados sus valores específicos. Y finalmente los resultados vienen a ser la recomendación que vamos a hacerle al usuario, al interesado, acerca de la posible solución del problema, para apoyar así lo que es la toma de decisiones. Aquí estarían todos esos elementos, ya esto lo dijimos, vamos a ir saltándolo. Aquí había un ejemplo, esto también ya por el momento ya está cubierto, también lo vamos a omitir. Otra cosa importante, recuerden que nosotros podemos determinar el número de casos posibles para un conjunto de condiciones planteadas usando la ecuación que tienen en pantalla. Fíjense, por ejemplo, allí estamos diciendo que n es la cantidad de condiciones independientes. Si las condiciones no fueran independientes entre sí, la ecuación sería diferente, pero por ahora solo vamos a trabajar con casos independientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 6 condiciones, ¿cuántos casos podríamos generar? Si tenemos 6 condiciones, ¿cuántos casos podemos generar? 64. 64. Simple, 64. simple y sencillamente eso, elevar 2 a la cantidad de condiciones que tenemos. Ese es un valor sencillo para ustedes determinarlo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí de este primer tema. Esto lo vamos a omitir porque son ejemplos. No metí ejemplos dentro de lo que... Ajá. Otra herramienta básica importante podrían ser los diagramas de árbol. Fíjense que en este caso estaríamos hablando de una representación jerárquica de los diferentes niveles de un determinado proceso o producto. Aquí en este tipo de representaciones se parte primeramente de un nivel general y luego se va especificando cada vez más para poder llegar al mayor nivel de detalle posible. Recuerden que generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, a una situación, no siempre es posible abordarla de forma general, porque esto haría que resultara demasiado complejo dicho proceso. Pero lo que normalmente se acostumbra, y sobre todo en términos de informática, es ir descomponiendo ese problema en fases, etapas, actividades, tareas y acciones cada vez más simples que puedan ser resueltas de mejor manera. Para luego, por ejemplo, en este caso, si resuelvo estas actividades A, B y C, se supone que ya yo tendría resuelto mi fase 1.1. Y cuando yo logre resolver
mis 3 fases completas mediante la resolución de sus actividades, ya tendría mi proyecto general resuelto. Entonces fíjense que aquí lo que hacemos realmente es una descomposición y luego volvemos a recomponer para llegar a la solución final. Tenemos otros como el diagrama de procesos de decisiones, que también tenemos que darnos, ¿cómo se dice? Que se usa, que también tenemos que estar pendientes porque está incluido en el tema, que se usa para implantar planes de actuación, sobre todo en situaciones de gran complejidad. Tendríamos también, aquí habla de los pasos para realizarlo, esto no lo vamos a tomar en cuenta, por favor. Tenemos ciertas herramientas de creatividad donde nosotros nos vamos a enfocar solamente en una. ¿Cómo se llama esa herramienta de creatividad que estamos nosotros utilizando en esta clase o que estamos nosotros tomando en cuenta? ¿Cómo se llama la herramienta de creatividad? Lo tienen allí en pantalla el nombre. Vamos a ver si lo ubican rápido. Herramienta de creatividad. Pero ¿cómo se llama? Ah, Ese es el nombre genérico, pero ¿cuál es la herramienta de creatividad que están nombrando allí? el diagrama de proceso. No, Mapas conceptuales. no, El diagrama del aro. no. Mira, aquí estaba, a ver, se lo voy a poner porque no lo han visto, lo tienen al frente. Diagrama de proceso de decisiones. Ahí está, lo acabo de subrayar. Tormenta de ideas. Tormenta y de eso es una herramienta de creatividad. Ah, genial. Vean que hay muchísimas, pero en este caso nosotros nos vamos a limitar solamente a esa herramienta. Ustedes ya conocen esa herramienta, cómo funciona ella. ¿Quién tiene una idea de cómo funciona una tormenta de ideas? Vamos a hacer una tormenta de ideas sobre la tormenta de ideas. ¿Qué me dirían ustedes? La tormenta de ideas es cuando hay una especie de reunión y cada uno comienza a proponer varias ideas para sacar de todo eso es una idea concluyente. Muy bien, esa sería en pocas palabras, aunque no fue tormenta de ideas, fue nada más una lluviecita, pues una sola opinión, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Déjenme pasar aquí. Fíjense que esta tormenta de ideas se puede realizar de 2 maneras. Se puede realizar de modo estructurado, que es cuando digamos que a través de una lista se va forzando a cada uno de los participantes, de los miembros del grupo, a que expresen su opinión acerca del tema, para asegurarnos así que todos hayan participado. Vean que sigue turnos rigurosos. Cuando hablamos del modo libre, los miembros, los participantes van aportando sus ideas de manera voluntaria, según se les vaya ocurriendo, sin establecer ninguna clase de turno. Esto es más flexible, más relajado, pero se corre el riesgo de que hayan algunas personas que no participen. Vean que yo aquí con ustedes utilizo los 2 métodos. Yo a veces comienzo a llamarlos por lista. Alberca, Capuñay, Díaz, Ermitaño, etcétera, y les voy preguntando para que aporten sus ideas. Y en otras ocasiones digo voluntariamente quién me puede decir algo acerca de tal aspecto. Allí tendríamos las 2 versiones de lo que es la tormenta de ideas. Cuando hacemos esta tormenta de ideas, aquí tenemos las fases que normalmente se incluyen. En primer lugar, hay que definir sobre qué vamos nosotros a tratar. Debemos estar bastante claros a este respecto. Luego de allí, se da un tiempo para que todos los participantes expongan sus ideas, expresen sus opiniones, sus conocimientos acerca del contenido establecido.
Y luego se procede a lo que es un proceso de selección de las mejores ideas. Aquí podemos utilizar muchas herramientas, pero ¿a cuál sería de las que hemos nombrado, cuál ustedes ven más directamente relacionado con esto? Nosotros hemos nombrado un montón de herramientas, pero había una que parece bastante adecuada para trabajar de la mano con la tormenta de ideas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? A ver qué número era. No, profesor. No se acuerdan, ya la voy a ubicar. Déjame ver qué número de diapositiva era. Había una que es estupenda para mezclarla, o realmente son dos, pero en este momento estoy pensando más en una. Vamos a ver si vamos a ubicarla aquí rápidamente para que vean una que agrupaba, se recogían un montón de ideas y después se iban agrupando, que sería el diagrama de. Tienen que estar pendientes porque este tipo de cositas pueden ser preguntas interesantes. Aquí, aquí, aquí. Esta herramienta del diagrama de afinidad es muy útil combinarla con la tormenta de ideas. ¿Por qué? La tormenta de ideas nos genera un montón de opiniones acerca del tema. Luego podemos, a través de lo que es el diagrama de afinidad, organizarlas para obtener las mejores ventajas, las mejores características de la misma. Bueno, con esto cerramos lo que sería el tema 3.1. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Una breve repaso puede ser, profesor. De nuevo todo. Como que mucho. Lo más breve, lo más Ajá. resaltante, como si fuera Vamos aquí. un resumen Primero, mínima. vamos a ver si se acuerdan. Hablamos primero de técnicas básicas de calidad. ¿Cuáles eran sus nombres? Díganme ustedes, les voy a preguntar yo un poquito a ustedes por qué. ¿Cuáles eran las técnicas básicas de calidad que se nombraron en esta clase 3.1? Bueno, vamos aquí. Tenemos el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo, profesor. Ajá, no, pero nada más diagrama de flujo. Tenemos diagrama de flujo, el diagrama de Pareto, El diagrama de Pareto. el de Ichiragua, la hoja de chequeo. Y luego entramos a herramientas de gestión. Son también herramientas básicas, pero no tan básicas como las anteriores, vamos a decirlo así. Por eso es que las separé en dos categorías. Dentro de las herramientas de gestión tendríamos entonces los diagramas de correlación o de dispersión, el diagrama de afinidad, el diagrama de relaciones, las redes de actividad, los diagramas de matriz, donde destaca lo que es las tablas de decisión. Esto es un diagrama de matriz, las tablas de decisión. Dentro de las tablas de decisión, una muy común son las tablas verdad. Vean que son subcategorías una de la otra. Y aquí tendríamos los elementos de las tablas de decisión. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Y tenemos todavía unos más por aquí, pero quiero que vayan viendo los nombres. Todo lo que es ejemplo vamos a omitir, ¿oyeron? Aquí vimos cómo calcular la cantidad de casos en base a la cantidad de condiciones para casos independientes, para condiciones independientes, repito. Si las condiciones son dependientes, esa cantidad varía. Tenemos el diagrama de árbol, el diagrama de procesos de decisiones
Y hablamos también como tercer punto del 3.1 de herramientas de creatividad, donde dijimos que existen muchísimas, pero que para este curso en particular solamente vamos a hacer referencia a lo que es la, ¿cómo se llama? La lluvia de ideas. Tormenta de ideas. Tormenta o lluvia de ideas, es lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia entre tormenta y lluvia de ideas es la intensidad con la que se produce el evento. Aquí ustedes no han llegado todavía ni siquiera a una garujita de ideas. Llovizna, llovizna. No, ni a eso han llegado todavía. Así que traten de participar un poco más, muchachos. Y ya, allí terminaríamos el 3.1. Vamos a cerrar esta. Bueno, pequeño descanso, muchachos, 5 minuticos y volvemos en breve para continuar con el 3.2 y 3.3. Ok, profesor, listo, gracias. Sí, hay que darle la oportunidad que vayan asimilando el conocimiento poco a poco, muchachos, porque si lo ponemos todo de una vez, ¿cómo es? Se me atiborran y no entienden nada.